Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de manejo agronómico en el cultivo de cacao, sesión número 2. Hoy en Centro Educación Profesional vamos a estar desarrollando este tema, pues que ya lo hemos aperturado el taller el día de ayer. Ya hoy día ya vamos a tocar la segunda sesión. Ya, y los que estamos ayer sabemos en dónde nos hemos quedado, ¿no es cierto? Ya bueno, los que recién tal vez están integrando, igual hay que estar atento porque el tema que hemos este, tratado ayer, no la última, el último tema, vamos a tocarlo hoy, ya para iniciar nuestro taller. Bien, bueno, ya eh, sabemos que tenemos que mantener los micrófonos apagados para no tener interferencias. Si habría alguna consulta, duda respecto al tema, me dejan su comentario al chat. Y al finalizar el taller estaré respondiendo. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces vayamos a conocer nuestro temario. Ya, bien, como ya saben, estamos en la segunda sesión y en esta sesión pues vamos a desarrollar sobre el manejo productivo, el manejo sanitario y la post cosecha en el cultivo de cacao. ¿Ya? Así es. Y empezaremos por el manejo agronómico en la fase productiva, ¿no? O sea, ahí está el tema de desiervo, el tema de fertilización, que de hecho no es un tema así, ¿no? Amplia, sino lo general, porque hay que entender que tenemos que llegar hasta ¿no? Hasta BPA, entonces es un tema bastante amplio, pero lo más importante lo vamos a ver. Ya luego pasaremos a tocar el manejo integrado de plagas y enfermedades, o llamado el famoso MIPE, ya, tema de sanidad, ¿no? Luego vamos a pasar a tocar, ¿no? El tema de cosecha y post cosecha en el cultivo de cacao, ya que de hecho tiene mucha importancia en cuanto a la calidad de aroma y sabor, en ¿no? los manejos que se realizan más que todo en post cosecha, ¿ya? Luego vamos a tocar las buenas prácticas agrícolas o lo que es BPA y la sostenibilidad en el cultivo. Y estaríamos cerrando esta segunda sesión con la innovación tecnológica y asociatividad en el cacao. ¿Ya? Así es. Bien, entonces ya teniendo claro nuestro temario, pues pasemos a la introducción de esta segunda sesión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eh, como ya le mencionaba, ¿no es cierto? Ayer también hemos tocado una parte donde mencionaba que el manejo agronómico, ¿no es cierto?, busca, ¿no es cierto?, optimizar el rendimiento. En este caso, vamos a tocarnos el manejo productivo, ya, o sea, dentro ya de la producción, ¿no es cierto? Y lo cual también pues busca optimizar el rendimiento del cultivo de cacao mediante podas y nutrición, ¿ya? Y lo otro es el tema de sanidad. De hecho, pues el sanitario se enfoca, ¿no? en el control de plagas y enfermedades, ¿ya? Y luego tenemos la post cosecha, ¿no? Que incluye pues la fermentación y el secado, lo cual es crucial para asegurar la calidad del grano y su valor comercial en el mercado. ¿Ya? Eso es ok. Muy bien. Ya, entonces, ya tenemos listo esta parte, ¿no? De lo que vamos a tocar, lo que es el manejo productivo en el cultivo de cacao. Ya, pero ya de una vez por todas empecemos con el manejo agronómico y la fase productiva, o sea, ya no del establecimiento, nada, sino de frente a la fase productiva. Ya entonces, lo que hablábamos ayer, ¿no? Del sistema de sombra. Ya, entonces, vamos a recordarnos un poquito porque vamos a hablar del, ¿no? sistema agroforestal, ¿no? El manejo del sistema agroforestal.
¿ya? Que de hecho está en relación a lo que es este sistema de sombra, ¿no? Por lo tanto, tiene una importancia, ¿no? Una importancia el sistema agroforestal, ¿ya? Entonces, cabe señalar que el cacao, pues, se desarrolla de forma óptima bajo sombra. O sea, ayer hemos mencionado ya, ¿no? Bajo sombra, que es moderada de 30 a 50%, ¿ya? Eso es digamos, la iluminación, ¿no es cierto? O la sombra que necesita el, ¿no es cierto? El cultivo. Ya, además, pues la sombra regula la temperatura, la humedad y reduce el estrés hídrico y biótico. Eso es la importancia del sistema agroforestal. Ahora vayamos a las prácticas. De hecho, no es que ya vamos a tener pues las plantas, como ayer creo que hacía un ejemplo, ¿no? Donde vamos a tener plantas para generar sombra y lo vamos a dejar, no, sino tenemos que realizar podas regulares de árboles de sombra para evitar exceso de sombra, ¿ya? Eso es. Y por otro lado, también tenemos que reponer árboles maderables. O sea, si estamos teniendo árboles o especies de sombra, pero que son maderables, entonces tenemos que reponer, ¿no? Plantar cuando realizamos los cortes. O frutales o leguminosas, ¿no? Eso es. Ya, y aparte, pues, también tenemos que mantener equilibrio entre luz, sombra y aireación. Y para lo cual tenemos ejemplos de sombra permanente recomendada. Ya, y por ahí creo que ayer igual preguntaban y yo ya les mencionaba con qué especies podemos trabajar. Bueno, aquí tenemos una especie que es bastante común para el agroforestal, que no en el cacao, ¿no es cierto? Tenemos a guava, a Erythrina sp, también tenemos a lo que es el Chrysalidia, Sepium y Capirona. Prácticamente estamos mencionando ¿no? A ver, 5 especies que se puede asociar al sistema agroforestal en el cultivo de cacao. ¿Ya? Eso es. Ahora pasemos a la poda, ¿ya? A la poda, que también es un manejo agronómico de la fase productiva, ¿no? ¿Ya? Así es. Por lo tanto, tenemos no ciertos objetivos de poda. No es que el poda se realice para ver bonito a la planta, sino se realiza las podas para favorecer la aireación y la entrada de luz. Es una de las importancias de la poda. Además de ello, con la poda vamos a prevenir enfermedades como moniliasis y escoba de bruja. Y pues vamos a estimular, ¿no? Lo que es la producción de flores y frutos. ¿Ya? Esos son los 3 objetivos principales de la poda. ¿Ok? Muy bien, pero ahora ya conozcamos el tipo de podas. Ya tenemos tipo de podas. Bien, primero tenemos la poda de formación, en lo cual consiste en dar estructura desde la etapa de joven, o sea, de prácticamente en los primeros años, ¿no? O sea, de 1 año a 2 años. En esa etapa se realiza la poda de formación, ¿ya? Así es. Luego vamos a tener también poda de mantenimiento, lo cual consiste en eliminar ramas mal ubicadas, ramas secas o, ¿ya? Así es. ¿Y cuánto? No, específica, o sea, ahí por ahí se confunden con lo que es poda de mantenimiento con sanitarias, que son muy diferentes. Mantenimiento es que tiene que ver bastante con el tema de las ramas, ya ramas mal ubicadas, ramas secas o enfermas, o sea, ramas, ¿ya? Así es. Y
¿Con qué frecuencia o se realiza, por decir, poda de mantenimiento? Pues se realiza una o a dos veces al año, ¿ya? Así es. Ahora, otro tipo de poda que también tenemos es poda sanitaria, ¿ya? Y es muy diferente y vamos a notar la diferencia. La poda sanitaria consiste ya en retirar, ¿no? Retirar de ramas o frutos afectados por enfermedad, específicamente por enfermedades. Entonces, es más constante, o sea, es todo el año. Si nosotros encontramos frutos que están con enfermedad o ramas que están con enfermedad, entonces eso se tiene que eliminar. Sí, entonces, es todo el año. Ya esto el año, siempre que encontremos pues síntomas o signos de enfermedades. ¿Ya? Eso es. Y lo otro es ya poda de rejuvenecimiento. ¿Ya? Y poda de rejuvenecimiento consiste en estimular nuevos brotes en plantas viejas, ¿no? Plantas que ya tienen pues mayor de 15, ¿no? Hasta 20 años. Ya en plantas viejas o en productivas. Y cuando se realiza la poda de rejuvenecimiento, de hecho, según la evaluación, ¿no? Cómo está la planta, de repente ya no da fruto, ya se ha vuelto improductiva, o ya es demasiada vieja. Entonces, ahí es donde tenemos que realizar la poda de rejuvenecimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí está las podas en el cultivo de cacao. Y ahora pasemos a lo que es la fertilización. Y creo que ayer hemos tocado ya la fertilización ¿no es cierto?, en el establecimiento del vivero, ¿no es cierto? Que es sencillo, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la fertilización específicamente en la fase productiva, ya en la fase productiva. Ya en sí. De hecho, estas son recomendaciones generales. Para ser más específicos, cuando hablamos del tema de fertilización, tenemos que trabajar a base de análisis de suelo. No es que ya porque el ingeniero me dice que hay que echar tantos kilos y ya con eso trabajo. No, para ser eficientes. Y vamos explicando, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos la fertilización orgánica que donde hemos considerado el compost, el humus y el bokashi, que son fertilizantes orgánicos más comunes para el cultivo. Ya, entonces, la recomendación es lo siguiente, ¿no? Se preguntarán, ¿cuántos kilos por planta al año podemos aplicar? Pues si nosotros vamos a trabajar con fertilización orgánica, entonces podemos aplicar, por decir el tema de compost, 5 kilos por planta al año, ya 5 kilos. Si es humus, puede ser 2 kilos, ¿no? Por 2 kilos por planta al año, igualmente bucalle 2 kilos por planta al año. Y distribuidos en 2 a 3 aplicaciones. ¿Cómo es eso? O sea, este, separado, pues por decir, podemos aplicar cada 6 meses o podemos dividirlo, ¿no es cierto? Cada 4 meses, ¿ya? Eso es. Muy bien. Ok. Eh, Luego tenemos la fertilización química, ¿ya? La fertilización química. De hecho, ya les dije, ya les recalqué, que es, de hecho, esto lo que tenemos aquí es referencial, es una recomendación referencial, pero es ajustable o tiene que ser ajustable según nuestro análisis de suelo, para ser más exactos, para economizar y para no tener impactos negativos en nuestro cultivo. ¿Ya? Así es, por decir, esta recomendación general tenemos para
plantas que tienen ya, que están prácticamente en la fase productiva, que es desde los 3 años, ya de 3 a 4 años. Y aquí tenemos la recomendación de NPK, que es el general que necesita la planta, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, en cuanto al nitrógeno, ¿no? Para años de 3 a 4, no, de 3 a 4 años, si no, es recomendable aplicar 100 a 150 gramos por planta, ¿ya? Por planta, ¿ok? Muy bien, ahora, en cuanto al fósforo, va de 40 a 80 gramos por planta, ¿ya? Y en cuanto al potasio, ¿no? De 100 a 150 gramos de potasio por planta al año. Eso es. Ya que de hecho, recuerden que es referencial. Para ser exactos con el tema de dosificación, análisis de suelo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo le aplicamos la fertilización química? Igual, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿no? Fraccionado, ¿ya? O sea, así separado, dividido, hay que dividirlo, ¿no? Se llama fraccionado, aplicar de forma fraccionado en 2 a 3 momentos claves. Por ejemplo, ¿cuál es el momento clave para la fertilización química? Al inicio de las lluvias, ¿ya? Para que se pueda disolver más rápido y llegar a las raíces. Y lo otro, otra aplicación puede ser en previa a la floración, o sea, en la prefloración. En prefloración, ¿ya? Ayuda bastante. Y durante el llenado de frutos, ¿ya? Y durante el llenado de frutos. Tres momentos claves para aplicar la fertilización. Entonces, estamos hablando de fracción, ¿no? De fraccionar en tres momentos. Ok, entonces, ingeniero, usted me dice que nitrógeno debo aplicar 150 gramos por, ¿no es cierto?, por planta. Entonces, si lo fraccionamos, entonces tenemos que dividirlo en cuánto? En tres. O sea, 50 gramos en cada aplicación. 50 gramos al inicio de la lluvia, 50 gramos previo a floración y 50 gramos durante el llenado de fruto. Ahora, en tema del fósforo, es recomendable aplicar solamente en dos momentos, ¿ya? Solamente en dos momentos. ¿En qué momentos, ingeniero? En momentos al inicio de la lluvia, porque este fósforo tiene una liberación lenta. O sea, no es como nitrógeno. Por eso nitrógeno comúnmente hay que fraccionarlo en tres, pero el fósforo no, es de liberación lenta, no vamos a tener lixiviación del fertilizante, por lo tanto, lo aplicamos al inicio de las lluvias y en la prefloración. O sea, dos. Y nos está recomendando, por si el máximo no que es 80 gramos por planta, muy bien, entonces lo dividimos en dos, 40 gramos al inicio de la lluvia y otro 40 gramos previo a la floración. Estamos ahí, entonces completando al 100%. El potasio igualmente, se puede ser en dos, igual al inicio de la lluvia, o sea, junto con el fósforo. El nitrógeno sí es recomendable aplicarlo en tres momentos, ¿ya? Así es. Bien. Eso es. Ahora, en cuanto a los micronutrientes, ya, en cuanto a los micronutrientes, es también necesario, pero de hecho es recomendable aplicarnos según el diagnóstico del análisis de suelo, el boro, zinc y magnesio. Ahora, pero si yo no tengo acceso al análisis de suelo, ¿cómo puedo ser ingeniero? Pues podemos trabajar con ya productos foliares, ya, ya, con fertilizantes foliares. Y los foliares pues traen sus dosificaciones, ¿no? Ya te traen dosificaciones cada producto, entonces tenemos que guiarnos con la ficha técnica para aplicar la dosis adecuada, ya cuando no tenemos acceso, pero si vamos a tener acceso al análisis de suelo, de hecho, es más recomendable comprar, ¿no? Este, ya fertilizantes, ¿no? Así sea foliares
¿no? Pero como para fertirriego, no sea fertilizantes solubles y por separado. ¿Por qué? Porque el análisis de suelo nos va a dar eh, un porcentaje de lo que tiene o lo que no tiene. Entonces, es recomendable o cuando se trabaja por el análisis de suelo, se trabaja pues con fertilizantes simples, o sea, por separado, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Boro, zinc, o sea, casi por separado. Porque si es por compuesto es un poquito complicado la formulación. ¿No? Por algo se hace pues el análisis de suelo. Ahora, cuando no tenemos el análisis de suelo, ahí sí, eh, trabajar para no complicarnos, ¿no? Con ya fertilizantes compuestos, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien, entonces ahí cerramos con el tema de fertilización. No se olviden del análisis de suelo para ser más eficientes en la fertilización. Ahora, otro manejo agronómico en la fase productiva es el control de malezas, ¿ya? Así es. De hecho, el objetivo de controlar malezas es pues para evitar competencias por agua y nutrientes, ¿ya? Por agua y nutrientes. Y, y otro objetivo de controlar las malezas es pues para facilitar labores de campo. ¿Ya? De la misma manera, reducir hábitats para, ¿no? Plagas y enfermedades. Hay que entender que la maleza es, pues, que sirve como hospedero para las plagas y enfermedades. Entonces, al controlar las malezas, vamos a prevenir, este, ¿no es cierto?, a que se hospeden, pues, en la maleza. O sea, de la misma manera también que se, ¿no? Que ataque a la planta, en este caso, nuestro cultivo de cacao, ¿ya? Eso es. Métodos, ¿ya? Métodos. Tenemos el primero que tenemos es un método manual que se puede trabajar, ¿no? Cada 45 a 60 días en áreas de influencia de la planta, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ahora, y lo otro ya es ¿no? El control de malezas con la cobertura viva o, bueno, cuando hablamos de cobertura viva, puede ser maní, ¿no? Maní forrajera o lo que es el 2 medio, ¿ya? Así es. O el mulch seco, ahí pues el rastrojo, ¿no? Pajas, ¿cierto? Que hay que ponerlo como mulch o acolchados alrededor de la planta, como vemos en la fotografía, para erradicar, ¿no? Y controlar la maleza. Así es. Entonces ahí tenemos dos métodos de control de maleza, ¿ya? Ahora, en cuanto en control químico no les recomiendo porque tiene un impacto negativo bien fuerte. Ya entonces afecta en la calidad, aparte en lo que son los microorganismos eficaces que tenemos en el suelo, entonces no, ya, entonces es mejor optar por lo manual, por lo físico, por lo cultural, ya, así es. Ahora, ¿por qué no nos recomienda ingeniero? Porque, por ejemplo, tenemos el paraquat, ¿ya? Que se ha prohibido. Es, de hecho, para ciertas especies de malezas, buenísimo, o sea, te lo controla, pero tiene un impacto negativo bien alto en el ecosistema. El glifosato también se ha prohibido, ¿ya? Entonces tienes efectos negativos por esa misma razón. Ya, bueno, pero si por A o B por ahí quieren controlar malezas con químicos igual, herbicidas y las dosis y todo lo demás, ingeniero, trabajamos con la ficha técnica. Importante trabajar con la ficha técnica cuando trabajamos con productos químicos, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ya ahora pasemos, ahora sí, porque aquí cerramos con el manejo agronómico en la fase productiva.
Y ahora vamos a pasar al manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao, o a la parte de sanidad, ¿no? A la parte al fitosanitario en el cultivo de cacao. Por lo tanto, ¿no es cierto? Empecemos, ¿no? Por la pregunta, ¿no? ¿Qué es el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao? Pues el manejo integrado de plagas y enfermedades en cacao es una estrategia que combina varias técnicas de control para reducir los daños causados por plagas y enfermedades, así minimizando el uso de químicos y favoreciendo un enfoque más sostenible y ambientalmente responsable. Ya, eso. Entonces, de hecho, pues el MIPET tiene sus componentes y aquí lo tenemos. Ahí tenemos control biológico, control cultural, control mecánica, control etológico y control químico, que tiene prácticamente 5 metodologías de control. El primero es el control biológico, donde se trabaja pues con el uso de ya de enemigos naturales, que de hecho ahí están enemigos naturales que son depredadores y parasitoides, ¿no? Mayormente para el control de plagas. Y por otro lado, también los microorganismos entomopatógenos, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos a Trichoderma contra Monilioptora, eh, ¿no? Roreri, o para Moniliasis, ¿ya? Trichoderma sp. Es buenísimo. Ya, o sea, no solamente el control biológico para plagas, sino para enfermedades también. Y de hecho, vamos a ver este método, ¿ya? Muy bien, aquí solamente vamos a un poquito caracterizar. Ahora, en control cultural, igual pues tenemos ciertas prácticas. Bueno, aquí en cuanto al control cultural, ya tenemos, ¿no? Las buenas prácticas como podas que hemos visto, el disiervo y manejo de sombra. Con todo ello, vamos a también prevenir la proliferación y mm, ¿no? La propagación de enfermedades y plagas. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien, por eso es importante, ¿no? Las prácticas. Y lo otro es el control mecánico, lo cual consiste en la eliminación manual de frutos enfermos o ramas afectadas. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa práctica, ingeniero? Hemos visto, ¿no? Ahí está poda sanitaria, por ejemplo. ¿Ya? Así es. Otro, control etológico. El control etológico consiste ya en manipular el comportamiento de plagas con trampas de colores, por ejemplo. Para el TRIPS, el color blanco y el azul, ¿no es cierto? Que nos ayuda bastante, ¿ya? Eso es. Y el control químico, lo cual sí ya, si vamos a trabajar, tiene que ser ya como una última alternativa. Entonces, pero sí es importante el uso racional de los agroquímicos y limitado de plaguicidas selectivos, ¿no es cierto? De baja toxicidad. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí pasemos a conocer principales plagas en el cultivo de cacao. Ya, plagas. Aquí tenemos las más comunes. Tenemos 3 plagas más comunes en el cultivo de cacao, o plagas claves, ¿no? Eso es. Entonces, primero que tenemos es mosquilla del cacao. ¿Cómo es eso? Aquí lo tenemos. De hecho, mosquilla de cacao, pues provoca heridas en brotes y frutos. Ya provoca heridas en brotes y frutos y facilita la entrada de hongos como monilia. Ahí está el mosquillo en estado en la fase ninfa. Ya, así es. ¿Ok? Muy bien. Control. ¿Cómo lo controlamos? El control está con la poda, ¿no? Con la poda para ventilación. Importante. Y uso de plaguicidas selectivos. Ya. Y el manejo de malezas, que también ya hemos visto. Y lo otro es el control biológico con Beauveria baciana.
Es una buena alternativa, Beauveria bassiana, para el control de mosquilla del cacao. ¿Ya? Así es. Ahora, por otro lado, tenemos asta de torito. ¿Qué tenemos? ¿Ya? ¿Qué hace? Pues esta plaga succiona la savia, ¿ya? Y genera secado en la planta. Se seca y se caen las hojas. ¿Ya? Ahí está cayéndose las hojas. Y se secan las hojas. ¿Y cómo lo controlamos? Pues podemos trabajar ya con insecticidas, ¿no es cierto? Evitar también sombreamiento excesivo, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, con imidabrid se puede controlar, si es el control químico, ¿no? Eso es. Ahora, vayamos al trips del cacao, ¿ya? Que también aquí lo tenemos. ¿Qué daños genera? Pues el trips en el cultivo de cacao causa daños como raspado, ¿ya? Se conoce también como rasset, la destrucción de jugos de las hojas y frutos, provocando esquelamiento y defoliación, ¿ya? Eso es. Control. ¿Cómo lo controlamos? ¿No? Controlamos manejando la maleza, ¿no? Que de hecho, el principal hospedante alterno son las malezas para el trips. Así es. Y las aplicaciones puntuales de insecticidas. Y por ahí me preguntarán igual, ¿cuál es el ingrediente activo recomendado para el trips? Tenemos, por ejemplo, espinosad, ¿ya? Ingrediente activo recomendado para trips, espinosad. ¿Ok? Muy bien. Ya entonces ahí cerramos con principales plagas en el cultivo de cacao. Ahora tenemos ya principales enfermedades de cacao, que de hecho es un problema en el cultivo. Ya tiene bastante impacto. Y vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces la primera enfermedad en el cultivo de cacao que tenemos es moniliasis, ¿ya? Moniliasis. Síntomas. Pues como podemos ver en la fotografía, vamos a visualizar deformaciones en frutos jóvenes, manchas aceitosas, micelio blanco, lo que vemos, ¿no? Que son micelios, ¿ya? Luego ya botan esporas y esas esporas, cuando hay un fuerte viento, el shibao es trasladado por el viento y se va contagiando en nuestro campo. Y por eso es importante el control de esta enfermedad. En realidad que es un patógeno, ¿no? Un hongo. Ya, entonces son, ¿no es cierto? Que genera, vamos a visualizar ese micelio blanco y luego el polvillo gris. ¿Ya? Eso es. Factores que favorecen la proliferación de moniliasis. Uno de ellos es alta humedad. Cuando hay demasiada humedad o la humedad relativa es demasiada alta, ahí es donde tenemos problemas, no con moniliasis. ¿Ya? Así es. Y lo otro es poca ventilación. ¿Ya? Poca ventilación. Eso también es un problema. De hecho, cuando no hay una buena ventilación, también por defecto, ¿no es cierto?, se aumenta la humedad relativa y el exceso de sombra. Por eso es importante el manejo en poda de especies de sombra. ¿Ya? Eso es control. ¿Ya? El control de moniliasis está en lo siguiente. Primero, eliminación semanal de frutos enfermos. ¿Ya? Eliminación semanal de frutos enfermos. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro es la poda de formación para controlar la altura. ¿Ya? Porque también los que están muy abajo, ¿no?
o de repente la estructura no está bien formada, entonces ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no hay buena ventilación, ¿no? Y hay cuando hay exceso de sombra. Por eso pasa. Y lo otro es el compostaje de residuos en vez de incorporar directamente al campo, ¿ya? Porque por ahí también se puede trasladar esporas de esta enfermedad. Y en cuanto hablamos ya de control químico, ahí tenemos la aplicación de fungicidas como el oxicloruro de cobre, ¿ya? Que es un químico que es fungicida que sí controla bien. O si es, ya si hablamos de lo que es este biológico, ahí está Tricoderma SP, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien, pasemos a lo siguiente. Ahora hablemos de la escoba de bruja, ¿ya? Escoba de bruja. Aquí lo tenemos, la fotografía, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Qué síntomas? Pues vamos a visualizar, ¿no? Brotes anormales, así como vemos en la fotografía, ¿ya? Brotes anormales que forman como escobas. Por eso se conoce como escoba de bruja. También de formación de flores y frutos, ¿ya? Así es. Control, ¿ya? El control de escoba de bruja está en la remoción de escobas, ¿no? O sea, hay que cortar, ¿no? Y frutos e informes durante podas, ¿ya? Eso es. La regulación de sombra igualmente, porque sombra afecta bastante, y mejorar la ventilación y el cultivo, ¿ya? Así es. Y no se recomienda el control químico. ¿Por qué? Porque ya prácticamente pues afecta desde adentro. Y así como vemos, cuando ya llegó al tallo, ya es difícil de controlar. Ya es difícil de controlar y casi así muere ya la planta prácticamente cuando está afectada fuerte. Entonces, más que el control una vez que ya se dio, es el control más está en la prevención, es preventivo para el control de escuba de bruja, ¿ya? Así es. Ahora, por otro lado, tenemos pudrición parda o mazorca negra, lo que tenemos en la fotografía. Igual, pues forman manchas oscuras, bien delimitadas, ¿ya? En frutos, no hay frutos en necrosis y en raíces y tallos, ¿ya? Así es. Control. Para controlar la pudrición parda o mazorca negra, tenemos que mantener un buen drenaje para evitar exceso de humedad y cirugías en troncos afectados. Y las aplicaciones ¿no? de productos cúpricos, ¿ya? Así es igual, para controlar pudrición de parda nos sirve lo que es el oxicloruro de cobre y tricoderma, ¿ya? Así es. La pasemos a mal de machete, aquí lo tenemos igual. Mal de machete, de hecho, pues nos va a dar síntomas de un marchites generalizado y muerte regresiva de ramas. Es como un efecto de virosis, pero a diferencia que es por mal de machete ya prácticamente este, en cacao. De hecho, empieza, una vez que ingresa al tallo, ya prácticamente influye bastante en el sistema de floema y xilema y rápido empieza la marchites. ¿Ya? Así es. Ya, de hecho, ahí tenemos agentes causales, ¿ah? En cada una. Agentes causales. En este caso, mal de machete, ahí tenemos a ceratositis, ¿no? Fimbriata, ¿ya? Fibriata. Ok, control. ¿Cómo lo controlamos? De hecho, para prevenir, igual ahí está, mayormente igual mal de machete está en la prevención, como la desinfección de herramientas y la eliminación rápida de árboles infectados por mal de machete. Si está infectado, ya tenemos que eliminar, sacrificar la planta. Por si aquí tenemos una planta seca, no tenemos que dejar ahí. De bien que nos hemos percatado,
ya tenemos que eliminar, ¿ya? Así es. Ok. Muy bien, entonces ahí cerramos con el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao. Ahora pasemos a la cosecha del cultivo de cacao. Por lo tanto, pues primero, ¿no? Para la cosecha tenemos que tener claro la época de cosecha. Y de hecho, pues existen dos cosechas al año en el cultivo de cacao. La principal y la secundaria. La principal empieza normalmente, ¿no? En los meses de marzo y junio, ¿ya? De marzo a junio que puede variar, de hecho, no para todas las regiones, sino varía por zona, ¿no? Hay una variación, pero comúnmente es de marzo a junio, ¿ya? Así es. Ahora tenemos la cosecha secundaria, que es entre septiembre a noviembre, ¿ya? Así es. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de cosecha? Pues la frecuencia ideal de cosecha es cada 15 días a 20 días. ¿Por qué? No es pues para evitar que los frutos no sobremaduren o se deterioren. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos criterios para cosechar. ¿Ya? Tenemos criterios para cosechar. Primero que todo, tenemos cambio de color de la mazorca, ¿no? Por ejemplo, de verde a amarillo, en variedades amarillas, ¿no es cierto? Y de roja oscuro o amarillo en variedades rojas. En lo que es ayer ya hemos visto también, ¿no? Ya hemos visto trinitario, ¿no es cierto? O sea, tres tipos de cacao, ¿no es cierto? Y las híbridas o las mejoradas, ¿ok? Muy bien. Y por otro lado, otro criterio para la cosecha es el sonido eco, ¿ya? El sonido eco al golpear suavemente la mazorca, ¿ya? Así es. Y las semillas bien formadas en su interior, ¿ya? Y se puede cortar pues con una muestra para verificar que las semillas estén bien formadas. Estos son indicadores, eh, ¿no es cierto?, para la cosecha, ¿ya? Prácticas correctas en la cosecha. Pues de hecho hay que usar herramientas adecuadas, ¿ya? Como cuchillos, podadores, tijeras y ganchos. Y cortar sin dañar las ramas productoras, ¿ya? Así es, y las ramas productoras se conocen como chuponeras, ¿no? Eso es. Y pues no recoger frutos verdes ni sobremaduros. Ya tiene que estar en ese punto. Y no dejar mazorcas enfermas en el campo. Ya tenemos que ir retirando. Y ahora tenemos la post cosecha. Hecho pues, ya la post cosecha incluye las siguientes etapas. Primero, ¿no? Es la extracción del grano, ¿no es cierto? Luego se pasa a lo que es la fermentación, secado y almacenamiento. Y entonces vamos a ir caracterizando cada una de ellas. Primero la extracción de granos. Y la extracción de granos, pues se realiza el mismo día de la cosecha. O sea, no podemos guardar una vez que hemos cosechado, sino se extrae el mismo día de la cosecha. ¿Ya? Así vamos extrayendo los granos sin romper la semilla. Es separar los frutos dañados o con signo de enfermedad, como moniliasis o podrición. ¿Ya? Eso es. Luego vamos a tener la etapa de fermentación. ¿Y para qué se va a fermentar, ingeniero? Pues de hecho, la fermentación es, ¿no? Para desarrollar precursores de aroma y sabor, ¿ya? ¿Cuáles? Hay tan ácidos, alcoholes y ¿no? Polifenoles, ¿ya? Polifenoles. Y así eliminar, pues, el mucílago, inactivar el embrión, ¿ya? Para eso sirve la fermentación. Métodos comunes, ¿ya? Y pues se trabaja en cajones de madera, de dos a, bueno, que puede ser uno o a dos también,
metros cúbicos, ¿ya? Por metros cúbicos, todo uno o 2 metros cúbicos, ¿ya? Y podemos cubrir así como vemos en la fotografía con sacos de yute, montículos cubiertos con hojas de plátano también, ya los cajones de madera, o sacos de yute o montículos cubiertos con con hojas de plátano. Eso es. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es la duración? ¿Cuánto tiempo? De hecho, pues la duración promedia es entre 5 a 7 días, ¿no? Dependiendo del tipo de cacao y condiciones climáticas. ¿Ya? Eso tenemos que tener en consideración. Y la práctica recomendada, pues tenemos que remover los granos cada 48 horas para oxigenar y homogeneizar el proceso, o sea, cada 2 días. Eso es. Y cabe señalar que la buena fermentación genera granos marrones con aroma agradable y sin sabores amargos. ¿Ya? Así es. Y luego tenemos la etapa de secado. Y el objetivo del secado es pues reducir la humedad de los granos al 6 a 8%, y así evitar fermentaciones indeseables y prevenir hongos. ¿Ya? Así es. Métodos. Tenemos el secado al sol en zarandas elevadas y camas africanas, ¿no? También se conoce así, las zarandas elevadas, camas africanas. O puede ser sobre plásticos o lonas limpias, así como vimos en la fotografía, o en yutes mismos, ¿no? Eso es. El secado indirecto en secadores solares, ¿ya? Así es. Duración. Igual el secado es entre 5 a 8 días, dependiendo del clima. Lo que sí hay que tener en cuenta son los criterios para la finalización del secado. Ya los granos tienen que estar duros al romper, ¿ya? Y no se pega a los dientes al morder. Es un indicador, ¿ya? O sea, hay que dar un mordisco. Si no se pega, chévere. Pero si se pega, falta secarse. Debe tener un olor agradable a chocolate o ácido suave, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Y luego, una vez que está seco, recién pasamos al almacenamiento. Y para ello, pues tenemos que usar sacos de yute o lo que es el polipropileno permeable. Ya, y tenemos que mantener en ambientes secos, ¿no? Humedad, ¿no es cierto?, inferior a 70%, ambiente bien ventilado, libre de plagas, de olores o humedad. Y colocar los sacos sobre tarimas, ¿no es cierto?, y alejados de las paredes, ¿no? Al menos de 15 centímetros, para evitar a que tenga un contacto con la pared, de ahí puede humedecerse, ¿no? Porque no va a haber buena ventilación. Y la duración máxima recomendada de almacenamiento, ¿hasta cuánto tiempo puedo almacenar? Pues podemos almacenar hasta 6 meses, siempre y cuando se mantengan las condiciones adecuadas. ¿Ya? Eso es. De hecho, ¿no? El número de meses se considera hasta 6 meses por el tema de la conservación de calidad. ¿Ya? Así es siempre en cuando se mantengan las condiciones adecuadas. Si nosotros estamos con humedad superior a 70%, ya pues, se va a malograr la calidad de nuestro producto. ¿Ya? Eso es. Y aquí tenemos errores comunes que afectan la calidad del grano. Por ejemplo, tenemos la cosecha de frutos verdes o sobremaduros. Es un error común. Y les mencionaba que no se cosechan frutos verdes o sobremadurados. ¿Ya? Eso es. Otro, mala fermentación, cuando también no lo hemos fermentado bien, así que es incompleta o excesiva. ¿Ok? Y hemos visto indicadores, cómo medir, ¿no? La fermentación. Y el secado directo al sol sobre cemento o tierra. ¿Ya?
Así es. Y la contaminación con olores o plagas, humedad. Entonces son errores comunes que afectan la calidad del grano y eso se tiene que evitar. ¿Ya? Muy bien. Y los resultados esperados de una buena cosecha y post cosecha sería lo siguiente. Aquí tenemos el rango y el resultado óptimo. Por decir, tenemos la humedad del grano seco. El resultado óptimo que queremos es, o deberíamos de tener, es de 6 a 7%, la humedad del grano seco. ¿Ya? El olor debe tener un aroma a cacao sin fermento fuerte. El color del grano partido es marrón uniforme cuando lo partimos. Ya, marrón uniforme. Defectos tiene que ser inferior al 3%, ¿no? De granos mozos o germinados. ¿Ya? Así es. Índice de fermentación, eh, ¿no? Mayor o igual a 70%. Eso es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a las buenas prácticas agrícolas y la sostenibilidad. ¿Ya? Y esto rápido, nada más, porque en sí ya lo hemos tocado, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero como buena práctica agrícola el control biológico de plagas y enfermedades, ¿no? Donde podemos trabajar usando enemigos naturales, ¿ya? Así es. Eh, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la avispa parasitoide, que nos ayuda a controlar, ¿no? Al trips, ¿no? Al mosquillo, ¿no? Y incluso al mismo, este, al la otra plaga que es el torito, ¿no? Que de hecho nos ayuda bastante, o sea, la avispa parasitoide lo parasita. Por eso es importante reducir el uso de agroquímicos, porque si lo utilizamos agroquímicos, pues lo estamos matando todo, a los enemigos naturales también, ¿ya? Eso es. Y debemos realizar un monitoreo frecuente de plagas y enfermedades. ¿Ya? El otro es el manejo adecuado del agua. De la misma manera, pues se recomienda implementar sistemas de riego tecnificado para asegurar una distribución adecuada de agua. Y la recogida de aguas pluviales o la cosecha de agua, ¿no? Igual, pues hay que utilizar sistemas de almacenamiento de agua de lluvia para reducir la dependencia de fuentes externas de agua, ¿no? Y así garantizar el riego durante la estación seca. Ya son buenas prácticas, ¿no? Y lo otro es la conservación de la biodiversidad. Igual pues hay que mantener áreas de conservación en la finca, como zonas de sombra, bosques o corredores biológicos que favorezcan la biodiversidad ¿no? del lugar. Y tenemos que integrar también cultivos de cacao con especies forestales que ya hemos mencionado, ¿no? Así es. Y la certificación y la trazabilidad. De hecho, ahí podemos certificarnos con la certificación orgánica y comercio justo, ¿no es cierto? Lo cual esta certificación nos va a abrir puertas a mercados premium y garantizar prácticas sostenibles. Y sobre todo, pues para la certificación tenemos que llevar registros detallados del origen y el manejo del cacao, ¿no? Lo que no solo asegura la calidad, sino que también, ¿no? La transparencia en la cadena de suministro, ¿ya? Eso es. Ahora, en cuanto a la innovación tecnológica, asociatividad en el cultivo de cacao también tiene mucha importancia, ¿no? Vayamos por la innovación tecnológica en el cultivo de cacao. Primero tenemos tecnologías de precisión. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en la fotografía ¿no? Un sensor de humedad, ¿no es cierto? Y de temperatura también lo tenemos, que de hecho, pues, nos puede medir la humedad del suelo y la temperatura del ambiente, lo que nos permite, ¿no? Tomar decisiones más informadas sobre el riego, la fertilización y el control de plagas, ¿ya? Y también está la implementación de drones y satélites, que también son parte de innovación tecnológica. Igualmente, los drones, pues, pueden ser utilizados para monitorear la salud de las plantas de cacao,
para detectar plagas, enfermedades o estrés hídrico de manera temprana. E incluso el dron se ha utilizado para las aplicaciones, ¿no? Para las fumigaciones sanitarias. Y así optimizar, ¿no? Los recursos. Y el sistema de riego automatizado, ¿ya? Entonces, si hablamos ya de riego tecnificado, pues se recomienda trabajar con sistemas de riego por goteo y, y automatizados, ¿no es cierto?, que ayudan pues a optimizar el uso del agua en el cultivo de cacao, ¿ya? Así es. Y aquí tenemos la asociatividad en la producción de cacao. De hecho, tiene beneficios el de asociarse, ya que al unirnos a una asociación podemos acceder a insumos y tecnología de manera más económica. La compra de equipos, fertilizantes y pesticidas, ¿no? Eh, ya que se va a hacer compra por mayor, entonces vamos a reducir costos por unidad, ¿no? Que no, de costos por unidad, o sea, cuando hacemos costos en minoría, de hecho, nos va a costar más. Pero si hacemos compra por mayor, pues vamos a reducir costos. Aparte, cuando nosotros estamos asociados, vamos a tener mejor acceso a financiamiento, ¿no? A bancos y organismos que de crédito. Y sobre todo, vamos a tener acceso a mercados internacionales, ya que los grupos organizados pues tienen más poder de negociación para entrar a mercados premium y obtener certificaciones de comercio justo, el justo organic, ¿no? O certificaciones sostenibles, ¿ya? Y las empresas multinacionales y los compradores de cacao de alta gama pues prefieren trabajar con asociaciones que garanticen una oferta de cacao consistente y de calidad con trazabilidad. Eso es lo que buscan, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos una sinergia entre innovación tecnológica y asociatividad. De hecho, pues, lo que es la combinación de la innovación tecnológica y la asociatividad, pues crea un círculo virtuoso, ¿no? Que mejora la competitividad y la sostenibilidad del cacao. Por ejemplo, ya una asociación de productores de cacao puede facilitar la adquisición de tecnologías de riego, monitoreo de plagas o secado. Y así pues garantizando que todos los miembros tengan acceso a los mismos recursos y puedan mejorar simultáneamente la producción en cultivo de cacao. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Ahora sí, si habría alguna consulta o comentario respecto al tema, me, ¿no? Me puede escribir al chat o pueden activar su audio para que puedan participar. ¿Ya? Adelante, les escucho. Ingeniero, buen día. Bueno, buenas noches. Hola, Hola, ¿me buenos escuchan? días. Te escuchamos. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? Una consulta, una pequeña consulta acerca de su exposición que tuvo hoy, ¿no? Por la noche. El tema es que yo quería saber, ¿qué si hay un control cultural acerca de la moniliasis sobre el cacao? No creo que estuvo en su PPT que nos acaba de mostrar, ¿no? Un control cultural, Ah, porque de hecho, químicos hay, no ecológicos hay, pero se puede ser ahí un control cultural, ¿no? de hecho, claro, sí, sí les he mencionado y prácticas así de forma general. Por ejemplo, uno de ellos les decía, ¿no? La eliminación de frutos con la poda sanitaria, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es, por ejemplo, los métodos, de hecho, todo tiene que ver, mayormente el tema de moniliasis está
prácticas, ¿no? Con rondas fitosanitarias, lo que es la eliminación de frutos enfermos. Y para ello, de hecho, tenemos que inspeccionar regularmente, ¿ya? Para, ¿no? Para poder identificar. Y mayormente, ¿cuándo? Especialmente hay que realizar las inspecciones durante la época de lluvia. Ahí es donde que más se propaga la enfermedad. Entonces ahí Ya, tenemos que estar al tanto para poder diagnosticar, eliminar de forma oportuna. ¿Ya? Y eso, el fruto que hemos ya, digamos, hemos sacado, no hemos retirado, hemos podado, tenemos que destruir, ¿no? O sea, enterrar, otro no, o sea, destruir o deshacernos. Entonces lo más claro, porque, recomendable es enterrar los frutos recolectados, ¿no? A una profundidad al menos de 30 centímetros. ¿Ya? Y se recomienda también cubrir con cal. Ya, de hecho, esa partecita no les he especificado, pero es bueno tu pregunta y por lo tanto, pues ahí estoy para dar el alcance, bueno, ¿no? Ya, hay que cubrir con cal sí, o porque otro estas también son, podemos quemar. son esporas, ¿no? Y usted sabe que a veces cuando lo retiramos, pues no, se esparce, ¿no? A veces cuando lo cogemos la mazorca del tallo, son esporas que están ahí, al intemperie, pero no, al cosechar eso para enterrar, se esparce en el ambiente, ¿no? Acerca del viento, todo eso, ¿no? Y a la cuenta que hay más se regenera, o no será así. Correcto. Sí, definitivamente. Por eso hay que enterrar, ¿no? Y también cubrir con el cal, porque el cal pues nos ayuda a prácticamente erradicar las esporas que hay, ¿no? Eso, tu pregunta es buena y creo que ahora está aclarado, ¿no es cierto, mi estimado? ¿Cuál es tu nombre? Cruz Aguilar Ley, ingeniero. Ah, ya, bien, chévere, mi estimado. Sí. Ya, está claro, Solamente ¿verdad? se va ¿O a tratar. tienes duda todavía? Sí, sí, ingeniero, un gusto, gracias, de todas maneras. Gracias, gracias. Buenísimo. Gracias igual por su participación. A ver, Efraín, buenas noches. Luis Peña nos dice, Inge, por favor, si me lo podría compartir su diapositiva, a entender la capacitación. De hecho, Luis, ahí ya tienen el número del centro para que puedan, eh, ¿no? Para que puedan solicitar los materiales del taller. ¿Ya? Así es, Luis. A ver, Abner, ingeniero, buenas noches. En el caso de control de malezas, ¿tiene alguna experiencia? Eh, a ver, el Ñuñe Galicia. No, Abner, la verdad no te podía mencionar al respecto. Ingeniero, buenas noches. ¿Usted qué me recomendaría de mazorquero de cacao? A ver, trabajar con lo biológico, lo que hemos mencionado, Bauberia baciana. Funciona muy bien, bueno, HP, ¿cuál será su nombre? ¿Ya? Así es, con las dosis indicadas del producto en la ficha técnica. Ok, ahí Eric Taipe, el asesor académico, les está dejando un link. Ya ahí está el número para el tema del certificado, materiales y la clase grabada para que puedan gestionar, ¿ya? Así es. Bruno, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Existe algún control de plaga biológico? Sí, claro, Bruno, lo hemos mencionado. Ya hemos mencionado, y justamente ahorita también estamos mencionando uno que es el control con el Bauviria baciana y el otro es con los avispas parasitoides, ¿no es cierto? Que parasitan a las plagas. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias, Bueno, ingeniero. eh, igual, muchas gracias. Bien, entonces ya siendo 9:15 y pues les voy a dejar con el asesor académico para que, ¿no? De repente les puede dar alcance sobre el tema de certificación, eh, ¿no es cierto? Y entre otras.